En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos. Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos. Hola a todos, bienvenidos, soy María Quemada Sáez Vadillos, me dedico a la terapia gestal. Bienvenidos de nuevo a este programa, disfrutar de este decorado tan bonito que nuestro patrocinador La Siesta nos ha concedido, me ha puesto guapa también, y vamos allí con nuestro siguiente programa. Hoy tenemos a Alejandro con nosotros, bienvenido Alejandro. Gracias. Os lo voy a presentar. Alejandro Rodríguez González es psicólogo general sanitario, es miembro supervisor y titular en la Asociación Española de Terapia Gestal y miembro de la FEAP. Ha creado su propio centro que se llama Cueva y es un lugar de encuentro para buscadores y personas que necesitan acompañamiento psicoterapeuta. Está en Málaga, el centro. Es terapeuta TCI, es discípulo y colaborador del programa SAT de Claudio Naranjo, posgrado en teatro terapéutico, y ya lo dejo aquí, Alejandro, porque tienes un currículum muy largo. Me parece muy bien. ¿Te parece? Si no, no me va a dar tiempo a preguntarte nada. Claro que sí, claro que sí. Una cosa que creo que puedo decir de Alejandro es que hace todo al 100%, porque en vez de hacerlo online el programa, ha decidido venir aquí y hacerlo presencial. Te lo agradezco un montón, Alejandro. Muchas gracias. Yo te agradezco que tú me hayas invitado. Y a mí me parece que siendo gestaltista, pues tenemos que tener la presencia. Muy bien. ¿No? Yo fui pionero de mis compañeros en hacer el trabajo online. En un curso que hice en un SAS4 le pregunté a un lama tibetano que vino, Sí. Tenzin Wangyal Rinpoche, le pregunté porque él hacía muchas cosas online y yo me estaba preguntando si se podía hacer terapia online y le pregunté a él y él me dijo "The cyberspace is sacred too", y yo entendí sacred, o sea, el ciberespacio es secreto también. Y yo dije, ¿secreto? Y me dijo, no, sagrado. Sagrado también. Y entonces yo a partir de ahí empecé a hacer las cosas también online, pero es verdad que yo me he dado cuenta que creo que voy a poner más cara las sesiones online. Que es lo contrario de lo que la gente piensa. Porque en realidad online exigen más trabajo porque tienes que estar todavía más presente. Más atento, más presente. Sí, ¿no? sí, es más trabajoso. Y no es que me cueste menos trabajo quedarme allí que venir aquí, ¿no? O al revés, ¿no? Pero sí que quería estar presente contigo también y disfrutar también del encuentro, ¿no? Qué bien. Gracias. A ti. Bueno, hoy me gustaría como hablar un poquito contigo de hombres, ¿no? Pero más allá de eso, tú eres un hombre, así que ya toda la experiencia que tú me cuentes tuya, ya parte de una experiencia como hombre, ¿no? Entonces, para empezar así un poquito, ¿qué es lo que te llevó a ti a estudiar psicología? ¿Cómo fue tu llegada, tu recorrido?
Bueno, yo empecé estudiando ingeniero químico. Ah, muy parecido. Exactamente igual. Yo no tenía muy claro qué quería hacer. Mi familia había muchas personas que eran sanitarias. Mis dos hermanos mayores, yo soy de una familia amplia, somos 8 hermanos. Entonces mis 2 hermanos mayores eran médicos ya, porque eran bastante más mayores que yo. Tenía 2 que habían hecho magisterio de educación especial, un químico que era industrial en ese momento, y después llegaba yo. ¿Y ahora yo qué hago? Pues lo que máxima nota saqué en selectividad fue ingeniería química, me planteé psicología, ¿no? Me planteé ingeniero químico. Y entonces cuando empecé a hacer ingeniería química, pues yo me di cuenta que, me acuerdo un día que estaba en la facultad de psicología, porque allí estudiaba una novia que yo tenía en aquel entonces, y estaba estudiando el flúor. Sí. Y entonces, Lo de los dientes. el elemento flúor, sí, en las pastas de dientes algunas veces ponen flúor, que ahora se ha visto además que una neurotoxina es algo bastante grave. El caso es que estaba estudiando el flúor y al lado había un libro que era de un profesor titular de la Universidad de Málaga, que había hecho un estudio de las personas, de los chicos que entran en justicia juvenil, previo, con libretas que tenían, y qué pasaba después de salir, cómo eran las libretas donde trabajaban sus cosas, ¿no? Y de pronto dije, ostras, esto es como la ciencia aplicada al entorno de la educación, ¿no? Me quedé muy sorprendido y desde luego ya nunca más volví a estudiar flúor. Hice un periplo con todas las... A mí, yo siempre he sido... He tenido mucha cara dura, entonces yo me metí en todas las carreras que estaban todos mis amigos. Me metí en medicina, me metí... O sea, en las clases de la universidad. ¿Ah, sí? En la facultad me metí en periodismo, me metí en derecho, me metí en biología, me metí en química, me metí en matemáticas, me metí en filosofía. ¡Qué arte! Me metí en todas. Y entonces, a mí lo que más me fascinó en realidad fue medicina, que es una carrera que no había podido entrar porque no tenía la nota concreta. Y después pensé, bueno, a lo mejor si empiezo a hacer psicología y después lo combino con filosofía, eso podría ser una buena... Total, yo empecé sin tener ni idea. Y conforme fui estudiando la carrera, me fui desilusionando mucho de la psicología, porque era efectivamente una psicología experimentalista, mucha psicología cognitivo-conductual, y esa psicología a mí nunca me fascinó, y la veía como un sinsentido, ¿no? Estudiar a los ratones para las personas, pero ¿por qué no le pregunta a la persona en vez de idear cosas para los ratones, ¿no? Y entonces... Claro, yo venía también de un modelo en el que yo ya había estudiado incluso física cuántica en ingeniería química, ¿no? Y entonces los psicólogos me hablaban de una ciencia muy elemental y yo les metía caña, les decía, pero bueno, del paradigma de la teoría de la relatividad, ¿cómo crees que esto funciona, ¿no? Y no sabían explicármelo, se enredaban, hablaban de Skinner, Y entonces llegué a un momento en el que me desilusioné de la carrera. Cuando terminé la carrera, bueno, yo creo que soy un hombre válido, entonces hice las prácticas en ADECO. Sí. Inmediatamente me cogieron para trabajar, antes incluso de terminar la carrera. Y yo estuve dos meses y yo me di cuenta que por ahí no iba lo mío. Entonces intenté estudiar el PIR. Estuve 2 años, mi padre me compró los apuntes del PIR y estuve 2 años ahí estudiando un montón, que me di cuenta de que todo lo que había estudiado en la carrera se me había ido, porque yo leía los apuntes del PIR, que es el psicólogo interno residente, sí, ¿no? Leía los apuntes del PIR y digo, yo esto no lo he estudiado, y me iba a los apuntes de la carrera y lo había estudiado. O sea, que había olvidado toda la carrera, ¿no? Y cuando estudié el PIR, que finalmente no lo aprobé, me quedé cerca. Hoy en día entraría porque hay más plazas, pero en aquel momento no, era muy difícil. Se presentaban 3.000 personas y había 75 plazas, era muy dificultoso.
Entonces, pues, hubo un momento ahí de tensión, de no saber qué hacer. Estuve haciendo, bueno, te voy a contar todas las cosas, pero bueno, resumiendo, al final empecé a trabajar con trastornos mentales muy graves. Personas que, como monitor sociocultural, estaba en una casa hogar de FAISEN, de la Fundación Andaluza para la Integración de los Enfermos Mentales, y yo allí me dedicaba desde jugar al dominó con los señores mayores hasta limpiarle el culo cuando hacía falta. Fue un trabajo que me puso en contacto con lo más duro, porque eran personas que además eran mayores, eran ancianos la mayoría, que habían estado muchos años en manicomio. Wow. Entonces fue una experiencia, se me pone la piel de gallina, ¿no? Una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo de mucha esperanza. Yo era muy joven, tenía muchas ganas, y después el siguiente trabajo que hice, porque esa experiencia me dejó muy dolido también, ¿no? Estuve 1 año y medio con ellos. Me enamoré, me fui a Alemania a trabajar y a vivir con la que fue mi novia, y a la vuelta empecé a trabajar con TCA, con trastorno de la conducta alimentaria. Y pasé de lo más duro a lo más difícil. La verdad. Porque los trastornos de la conducta alimentaria no tienen nada que ver con la conducta alimentaria. Sí. Lo que tienen que ver es con familias donde hay mucho silencio, donde hay mucho miedo, donde hay mucha incomprensión. Y yo no entendía nada. María, yo no entendía nada. No venías de algo ni parecido, ¿no? No entendía nada. Claro, lo que me habían enseñado en la carrera, yo se lo... Claro. Y yo no sé, hoy en día ya valoro que a lo mejor no era por lo que me habían enseñado, que era insuficiente, sino que creo que quizá era que yo era un psicólogo inexperto en esos momentos. Las chicas de allí, que la mayoría eran chicas, me daban vueltas por todos lados. Unas me seducían, otras me engañaban, otras... Eso era un cachondeo. A mí yo hacía lo mejor que podía, pero podía poco. Y entonces me di cuenta, yo ya estaba leyendo a Bucay en aquel entonces, que después te cuento una historia con él también. Y entonces lo que ocurrió fue que yo les pedí a ellos, a mis directores, que si yo podía hacer el máster en terapia gestal, porque era lo que me llamaba a mí, y además era la terapia gestal, yo conforme la escuchaba, a mí no me sonaba nuevo, a mí me sonaba como un lenguaje propio. Y entonces, pues, por allí que metí. Entré en la terapia gestal y eso cambió mi vida, ¿no? Cambió completamente mi vida. Sobre todo yo creo que fue la puerta de entrada, porque yo creo que lo que transformó completamente mi vida fue el programa SAT. Ahí sí que yo viví en eso. Con Claudio Naranjo, con ¿no? Claudio, sí. Ahí los zaleazos que yo recibía, la gestal, digamos, que abrió un poquito, y ya el zaleazo, la pedralla vino con el SAT, ¿no? Con Claudio. Y ahí realmente yo en 4 o 5 años de pronto comprendí que yo había encontrado lo que andaba buscando. Que no era otra cosa que conocerme a mí un poquito más, ¿no? Es decir, todo el conocimiento que yo había echado de menos en la carrera llegó ahí, en ese momento. Bueno, a lo mejor también tenías la madurez en ese momento, ¿no? Como para dejarlo entrar, o no. Bueno, qué sé yo, estas cosas nunca se saben. Posiblemente sí. Yo toqué fondo, especialmente porque llegué a un momento de vacío existencial. Yo ponía mucha energía en ligar, o en ser gracioso, o en ser el centro de atención, o ser alguien como
o incluso en tocar la guitarra y que le gustara a la gente, como mucha energía hacia afuera, ¿no? Pero sentía que necesitaba hablar, ¿no? Necesitaba hablar de lo mío, que alguien me entendiera, que alguien me guiara, me comprendiera, ¿no? Ahí yo llegué a hacer terapia. Mi primer terapeuta fue en La Mar, ¿no? Fue Ángel, y yo siento que a partir de ahí empecé a encontrar alguien que jugara conmigo al juego de conocerme y de dolerme, ¿no? Tardé tiempo en empezar, porque aunque yo iba, no empezaba. Porque yo... Claro, bueno, hasta que vas contactando, ¿no? También. Sí. Y autodescubriéndote. Para mí la clave fue reconocer a mi terapeuta como alguien válido para que yo trabajara con él, porque yo no me fiaba. No es que no me fiara, es que no lo reconocía, no le admiraba. Claro. Y cuando ya empecé a admirarlo ya cambió la película, ya... También esto puede ser, Alejandro, que venga como de estas como creencias de cómo en lo que creen los hombres, cómo tienen que ser los hombres, ¿no? Que es como una cosa más de dureza, de sostén, sí, de cómo hay que ser así. Sí. Claro, crecéis, me imagino yo, creyéndoos esto, igual que a las mujeres nos pasan otras cosas, ¿no? Y luego de repente te empiezas a contactar con decir, no, si es que yo no tengo nada que ver con muchas de esas partes, ¿no? Por supuesto. De hecho, fíjate, en ese momento lo que pasó fue que cuando yo empecé a contactar conmigo, mis amigos no me reconocían, me echaban de menos, Oye, Ale, esto es una secta, ¿esto qué pasa? ¿Qué te pasa que no...? Y en realidad lo que era es que había dejado de ser mono de feria, ¿no? Había dejado de ser el amigo que yo estaba siendo hasta ese momento para empezar a ser alguien que yo conociese un poco más, ¿no? Y también que sufría menos. Empecé a dejar de sufrir. Claro. Claro, en este sentido, como te interesa el tema, digamos, desde la perspectiva del hombre, ¿no? Yo creo que los hombres necesitamos eso, una figura a quien admirar que nos admire también, que sintamos el amor de esa persona también. Normalmente esto suele coincidir con el padre, o debería coincidir con el padre. Pero los padres de mi generación fueron padres que, bueno, de mi generación, yo creo que el padre del patriarcado, desde hace casi 4.000 o 5.000 años, Sí, sí. son padres que también están dañados, están muy dañados ya. Mi padre se crió en la guerra civil. De los primeros recuerdos que él tiene era un bombardeo en Madrid, que él estaba viendo Tiempos modernos de Chaplin y que se perdió de su padre, ¿no? Entonces mi padre vivió el hambre. Mi padre con 15 años se puso a aprender a mecanografiar porque tuvo que trabajar en lo que era la inspección del movimiento en aquel momento. Un hombre que se tuvo que hacer a sí mismo, perdió a su madre con 15 años prácticamente. Entonces, a mi padre le encantaban los niños, le encantaban los bebés, pero la relación de tú a tú con el hombre, eso fue una asignatura pendiente conmigo, ¿no? Y yo creo que tengo muy sanado esa parte también, ¿no? Con él, y ahora lo reconozco, incluso creo que lo he idealizado. Después de muerto, él murió cuando yo era muy joven, cuando tenía 24 años. Entonces, yo creo que él murió cuando yo empezaba ya a poder relacionarme con él desde el adulto que yo ya empezaba a ser. Y eso, claro, deja una marca también, porque es como deja un vacío, lógicamente. Claro. Pero yo creía que el vacío era el de que las mujeres no me quisieran, o que yo no quisiera a las mujeres, o que la gente no considerara que yo era alguien importante, ¿no? Y entonces yo creo que claro, tuve que hacer todo el camino para poder aprender eso. Bueno, que todo esto, ¿no? que es súper bonito como vas contando la historia, todo esto te ha dado todas las herramientas para hacer
a lo que te dedicas tú ahora, ¿no? Profesionalmente, Alejandro, poder acompañar también no solo a personas, ¿no? Pero como hablamos de hombres, a otros hombres a que hagan esto que estás trayendo, que te ayudó a tú y tanto, ¿no? A estar contigo mismo. Cuando yo empecé a trabajar con hombres, hace 8 años. Esta es la 8ª edición que hago, ¿no? De trabajo con hombres, del grupo Ser Hombres, Ser Hombres, que está en Málaga. ¿Algún tarifeño, ¿cómo se dice? ¿Tarifeño? Tarifeño. ¿Algún tarifeño ha venido? Hombre, seguro. No, es que han venido. Y más que irán más. Sí. Y además son un encanto, vamos, yo estoy encantado también de que venga. Ha venido gente de Setenil, de Tarifa, del campo de Gibraltar, ha venido alguno. Pues mira, María, yo cuando me enfrenté Cuando me enfrenté. Te enfrentaste. Es decir, es como que me ponía muy... Venga, yo aquí tengo que ser el picha brava, ¿no? Poco a poco he ido perdiendo eso, ¿no? Porque al final, claro, lo que provocaba era un poco más de confrontación, ¿no? Que en realidad tú me conoces, yo soy después un osito. Un osito. y todo es bravuconería en un primer momento, ¿no? Pero yo he aprendido como a respetar los tiempos en estos 8 años de los alumnos, ¿no? Bueno, me dicen que no son alumnos, porque alumno es como el que no tiene luz. Alumno. Que mejor que diga participante. Y me parece bien. Entonces, sí, he aprendido a respetar los tiempos, pero también soy certero. También voy, o sea, yo no me quedo, yo no hago así, yo digo así. Estás con la flecha en la diana, claro que sí, eso ayuda un montón también. Aunque en el momento pique, luego ayuda mucho. Sí, hay personas que vienen, yo me quedo un poco flipado porque tú sabes que las personas se mueven pero hay personas que vienen y me dicen, Alejandro, me has cambiado la vida. Que no es que yo le haya cambiado, que le ha cambiado la vida, ¿no? Claro. Y hay una parte en la que como si no me lo pudiera creer, ¿sabes? Porque digo, joder. Y después hay compañeros que me dicen, es que esto es muy válido, que esto es un trabajo muy importante, Alejandro. Y yo algunas veces intento no darme importancia, ni darme autoimportancia, ni bombo en esto, pero es verdad que es verdad. Bueno, pero también un reconocimiento, ¿no? Igual que tú se lo haces a Ángel en todo tu proceso, al revés, ¿no? Los como participantes a ti, ¿no? Y es así. Sí. Es como la persona que está al lado de ellos en el acompañamiento de descubrirse, y eso tiene un valor también, no todo el mundo lo puede hacer. Está muy bien. Y bueno, no sé, a ver, por dónde seguir, pero sí mencionar, ¿no? Que tú ahora hace nada, menos de un año casi, te sales, o sea, dejas la escuela a la mar y montas tu propio centro, La Cueva, que me encanta el nombre, súper bonito. ¿Cómo es para ti, no? Todo este cambio a nivel personal. Claro, yo sentí... Perdón, que quiero apuntar que eres padre de familia también, ¿no? Que no es solo una cosa, son niños pequeños todavía, tus hijos. Bueno. Marido, hijo, efectivamente, hijo. Hermano. Pues mira, este año ha sido un año de... Claro, era como... Yo sentía mucha presión ya en la mar. La presión era la presión de sentir como un feto que ya tiene 9 meses o cumplido, y sentía que se me quedaba chico ya. Yo al principio lo sentí como que se me quedaba chico del despacho, y hablé con ellos. Oye, ponerme un despacho más grande. Que, tirarme las paredes, por favor. Sí, y me dijeron, sí, te vamos a poner 1 metro más, y yo pensaba, 1 metro más no es lo que yo necesito, yo necesitaría un poquito más, ¿no? Entonces me cabré con eso, pero claro, no era eso, era como, necesitaba 1 metro más por aquí, pero también otro metro más por allí, y por allí, y por allí, era como, bueno, yo creo que ya iba a nacer, a renacer, ¿no?
Y entonces pues estaba con la incomodidad del que no quiere salir del útero, ¿no? Y entonces pues se sale del útero y el útero pues fuera hace frío, se pasa miedo, uno llora, dolor. Ha sido un año yo le puse cueva, ahora le llamamos la cueva, ¿no? Pero le puse cueva psicoterapia humanista, ¿no? Porque yo lo que quería era una cueva, es decir, un espacio de como Jonás dentro de la ballena, ¿no? Como una cueva de meditación en el Himalaya, ¿no? Como un sitio donde afuera está el mundo del ruido y dentro uno puede estar acogido en la tierra, ¿no? Y encontré una cueva. O sea, mi muro Has de la cueva, literalmente. Que me cargo las cosas. No te preocupes, déjala ahí, el corazón. Pues mira, eso, la encontré la cueva. O sea, mi muro da a la montaña, ¿no? Mi muro da a la montaña. Entonces eso es algo interesante porque es como, sí, como que es un sitio de resguardo, ¿no? Todo el mundo entra, es muy gracioso porque estoy cerca del colegio de Cerrado de Calderón, en el barrio del Cerrado de Calderón, y entonces resulta que hay algunos niños que vienen con una familia que viene con su madre y los dos niños, se ponen allí delante a comer de mi consulta. Mi consulta da directamente a una calle intermedia, ¿no? Que no pasa nadie, es muy tranquila, pero los niños están allí jugando cuando salen del colegio. Entonces algún día abrí la puerta, ¿no? Porque salía un paciente, ¿no? Y de pronto el niño dijo: uy, mamá, mira, es un salón, como una casa, ¿no? Y es que hice como un lugar acogedor, ¿no? Un hogar, ¿no? Sí, un sitio acogedor. Entonces, bueno, pues ha sido un sitio donde ahora, claro, el trabajo está en promocionar, en que las personas sepan que ya estoy allí, en ir. Pues yo creo que yo ya tengo un hueco, tengo un sitio en Málaga, yo ya pues terminé la carrera en 2001, pues han pasado ya casi 25 años, ¿no? 24 justo ahora. Creo que ya tengo mi hueco, creo que gente me conoce, pero ahora es como promocionar también los nuevos grupos que voy haciendo. Este año he llamado como los talleres de la cueva, ¿no? Sí. Y mañana tengo el taller de teatro terapéutico. Mañana comenzamos con la obra de Edipo Rey, que es un taller que hice en la formación de la Mar como formador. Y ese día vino poca gente, no hubo mucha gente, éramos como 7, 8 personas, pero fue un trabajo tan profundo, tan hermoso, tan transformado, que incluso una de las participantes después me le regaló un libro de mitología terapéutica, ¿no? De una malagueña, Alicia Aguiar, que estoy leyendo también. Y cuando me planteé yo qué cosas hacer, ¿no? Porque yo quería hacer, a mí me gusta mucho trabajar con los grupos, yo creo que es mi fuerte, es lo que se me da mejor. A mí llevo desde niño prácticamente con grupos, ¿no? Y entonces pues este taller era uno de los que quería hacer, porque había sido leído me sentí muy orgulloso, ¿no? de haberlo hecho, ¿no? Otro día podemos hablar de teatro, que es Claro. Maravilloso también el trabajo que se hace ahí. Claro. Sí, Sí, me sí. encantaría. A ver si me voy yo a un taller tuyo de teatro. Claro, Que me pues encanta. este de Edipo, la verdad que es que claro, las tragedias es que lo tienen todo. Y Edipo además es como el símbolo del buscador. Es como alguien que dice, viene la gente a su casa, ¿no? A su palacio, y le dice: oye, que aquí hay una peste, que hay una epidemia aquí, ¿qué hacemos, no? Y él dice: pase lo que pase, yo lo descubriré, ¿no? Y claro, después se da cuenta de que él es el causante, ¿no? Entonces es como que creo que no desvelo nada a nadie si digo que él finalmente se quita los ojos
con un broche que tiene se pincha los globos oculares, las estampas clásicas de Edipo son sangrando, ¿no? Porque es como el sino del destino le ha llevado a ese punto, ¿no? Y después está la segunda parte, que es Edipo en Colono, que ya es el Edipo viejo, el Edipo mayor, el Edipo ya que está buscando un lugar para morir. Y es un lugar, le comunican que es un lugar donde el sitio donde él muera será santo. Entonces la gente se pelea por él y pasa de ser un paria, uno que mató a su padre y se acostó con su madre, ¿no? Pasa de ser un paria a ser un hombre santo, ¿no? Es como que ahí Sófocles, que es el autor, habla también de cómo es su propio proceso, porque el Edipo en Colono, que es la segunda parte, digamos, de Edipo Rey, es la última de su cuando él ya también estaba vislumbrando su muerte en Tebas, ¿no? Él se siente tebano también como Edipo, ¿no? Alejandro, ¿qué buscáis los hombres? ¿Qué buscan los hombres que llegan a tus talleres de ser hombres? Esa es una pregunta excelente. Si yo la supiera, lo vendería mejor. Pero sí. ¿Qué buscan los hombres? Muchos de los hombres buscan estar mejor con su pareja. Sí. Muchos de los hombres buscan tener amigos hombres con los que relacionarse sin hablar de fútbol, política o mujeres, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Esa es la primero. Sí. Pero en realidad, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca? Pues todo el mundo lo que buscamos es a nosotros mismos. Las personas, ¿no? Sí, todas las personas nos buscamos a nosotros. Nos buscamos a nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos que eso es la tarea que tenemos. Sí, es como que viene después, ¿no? Primero como que inicias a buscar y luego te vas dando cuenta que es que en realidad lo que te buscas es a ti mismo. Sí. Totalmente. Es el segundo paso, pero está bien, ¿no? El ir a buscar por algo de fuera es como el motor que te hace ir, ¿no? Y tú me traías una pregunta que me pareció preciosa, ¿no? Que ¿cuál es el dolor de los hombres? ¿Cuál es, Alejandro, el dolor de los hombres? Claro, el dolor de los hombres, hoy en día se está empezando a reconocer el dolor de las mujeres, sí, ¿no? El dolor de los hombres se ve poco, porque los hombres suelen ser los que hacen daño. Sí. Pero yo tenía un maestro sevillano maravilloso, se llamaba Ramón Resino, y él decía: los hijos nunca dan puñaladas, las devuelven. Es decir, nosotros, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres, traen ya un mal, una epidemia emocional desde tiempos casi inmemoriales, prediluvianos, digámoslo así. Sí. Entonces, ese daño que se han ido haciendo todos de padre a hijo, ese es el daño que recibimos los hombres. Pero ¿cómo es? Volviéndonos insensibles, volviéndonos mentales, olvidándonos de nuestro cuerpo o utilizándonos como simplemente una marca o un producto, dedicándonos al trabajo y no a la crianza de nuestro hijo, o si no tenemos hijos, intentando hacer una empresa que gane mucho dinero pero no que sea muy productiva para las personas, ¿no? El mal de los hombres es creer que no tenemos dolores. Ese es el gran mal. Y después, si me bebo 5 cervezas en un día, o si me fumo unos porros, o si una rayita de... Esas son tonterías, ¿no? No, eso lo que está revelando es la necesidad de anestesia del dolor interior. Los hombres traemos mucho dolor. Sí.
Traemos muchísimo dolor. Sí, por esto que contábamos al principio, ¿no? Estos estigmas sociales también, que es como una losa que os han puesto y que estar a la altura es vamos, casi ser un héroe. Un héroe desconectado, claro. Claro, el héroe es el que se conecta en realidad. Claro, sí, efectivamente, por eso le estaba diciendo, digo, pues es un héroe en apariencia, ¿no? Pero más desconectado imposible. Claro. Normalmente la relación, mira, es muy interesante porque yo tenía a mi niña chica, Vega, sí. Y estaba hablando con un amigo. Y entonces yo no pongo a mis niñas de rosa. Mis niñas pues van con colores un poco más neutros, algunas veces también van de rosa, ahora van de rosa todo el rato, porque ya se visten ellas. Claro. Pero entonces estaba hablando con un vecino, y entonces este vecino dice, ¡ay, qué niño más fuerte! ¡Qué niño más fuerte! ¿No? Y yo le paré la mano y le dije, es una niña. Inmediatamente dijo, ¡ay, qué bonita! No sé. Como el condicionamiento, o sea, al hombre al hombre nos pegan desde niños, pero nosotros tenemos que sentirlo como si... Orgullosos, ¿no? Claro, como... Que soy fuerte. Bum, 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 ¿qué pasa, hombre? ¿No? Y nosotros tenemos exactamente las mismas capacidades emocionales que las mujeres, solo que están esperando a ser vistas, ¿no? Mira, es muy interesante cuando entran los hombres a trabajar, ¿no? Son 10 o 12 hombres, ¿no? El primer día, ¿no? Y entonces se ponen, yo les llamo como los gases nobles. No sé, ocupan todo el espacio de la sala para no tocarse, no... es así. Y el último día están todos llorando, tirados en el suelo, abrazados lo uno al otro. Dando gracias a Dios, a ellos, a los demás, a nosotros, como una cosa de estar de verdad, ¿no? Lo duro para mí es soltar eso y volver a empezar de cero. ¿Sabes, María? Eso es duro. Eso es duro porque... Puedes hacer continuar siendo hombres los talleres. Sí, también estaría bien. Te has buscado justamente un colectivo que le cuesta ir a ese tipo de talleres, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es esto, no? Alejandro, ¿van muchos? O sea, quiero decir, porque mujeres dicen un taller y estamos 200, ¿no? Rumba, todas de cabeza, ¿no? Pero realmente al hombre le cuesta más ir a taller de tipo humanista. Sí, mira, esto es algo muy interesante. Yo siempre al final hemos tenido el mismo número de personas, entre 12 y 15 personas en los talleres. Porque es lo que podemos, para trabajar en una tarde es lo que se puede. Si trabajásemos un fin de semana entero, pues podríamos hasta 30, 40 o 50, ¿no? Pero trabajando una tarde yo más de 15 no quiero, y normalmente son los 15. Ahora lo que pasa es que tenemos que ir rellenándolo poco a poco. Estamos recibiendo gente hasta diciembre, ¿no? Pero normalmente, yo creo que este año también lo llenaremos. Ahora estamos 10. Entonces, ¿cómo se hace? Atendiendo a las mujeres. El mensaje va dirigido a las mujeres. Oye, mujeres, traernos a los hombres, y las mujeres no lo traen porque más les vale a ellos. Me encanta, nunca me hubiese imaginado eso así, mira. Claro, mira, en una pareja hay un momento en el que ya no se puede sostener que uno esté creciendo y el otro no. Y el otro no. Claro, sí. Sí, lo sé. Claro, entonces cuando el otro no quiere esto, pues entonces cada vez se va creando una distancia emocional que se expresa a través de que uno duerme en una cama y el otro en otra, o que lo que sea, y al final pues eso va derivando en una ruptura, ¿no? Y ahí es cuando muchas veces el hombre despierta, porque la mujer le dice, oye, que como tú no te pongas las pilas yo me voy. Y entonces algunas veces vienen los hombres algunas veces con la cabeza agacha, pero hay otro, es maravilloso, porque en realidad, mira, el grupo que tenemos ahora, que no voy a decir datos, pero tenemos personas mayores, tenemos personas de 70 años, tenemos personas de 30,
personas con una... Es maravilloso. Y además te voy a decir una cosa, esto a las mujeres no lo sabéis, pero cuando nos reunimos en un grupo de hombres y ya somos grupo, la energía es completamente diferente de cuando es con mujeres, completamente diferente. Seguro, claro. Pero al mismo tiempo, porque se producen vínculos muy fuertes, se producen como... Y no es que sea mejor ni peor, no es cuestión de comparar, pero una energía muy bonita, porque una energía muy templada. Hay mucha templanza en el trabajo del hombre. Tú sabes que yo cuando trabajo lío el pollo. Nos ponemos a chillar, a pegar, a hacer a bailar, a hacer loco, ¿no? Pero después lo que queda al final es mucha templanza. Qué bonito. Qué bien, Alejandro. Bueno, estamos llegando al final. Muy ¿Te bien. gustaría, si se te queda algo a ti que quieras decir de cierre, Alejandro? Pues... Que vayas a gusto. No, yo muy contento de haber estado aquí contigo. Yo creo que para los malagueños en general venir a Cádiz, venir a Tarifa es una bendición siempre, ¿no? Para mí Tarifa significa ir a Marruecos, pero también significa Bolonia, también significa descanso, ¿no? Yo estuve hace poco en Conil. Para mí venir a Tarifa siempre es un gusto, es algo muy exótico ver de pronto el Peñón. Para mí Tarifa es una maravilla. Y estar contigo, que tú me hayas invitado. Yo deseé que tú me invitaras, vi que le hiciste la entrevista a María Ángeles. Sí. Y dije, ay, tengo que llamar a María para que me lo hiciera a mí. Y ya salió de ti misma. A ver así si que... me empiezan a llamar. Sí, sí. Me encantaría. ¿El qué? Que me llamasen para que les entreviste. Bueno, pues le voy a decir a mi mujer que te llame. Venga, exactamente. Encantada. Mil gracias, Alejandro. A Te ti. deseo toda la abundancia que te mereces en tu nuevo proyecto, en la cueva. Yo lo recibo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos el jueves que viene. En Tarifa, entre el mar y el viento, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde cada objeto tiene alma y cada detalle respira calma. Bienvenidos a La Siesta, tu tienda de decoración, regalos, muebles y ropa. Descubre vajillas hechas a mano en Andalucía, cuadros creados con materiales naturales y orgánicos, cojines de lino y textiles auténticos. Nuestra colección de ropa atemporal 100% algodón para hombre, mujer y niños es cómoda, fresca y pensada para vivir con estilo, sin prisas. En La Siesta creemos en la belleza accesible, precios conscientes, precios para todos. Encuéntranos en nuestra Concept Store, en la rotonda de entrada a Tarifa, frente al Parque Natural, la tienda de la fachada pintada a rayitas, un espacio donde diseño, naturaleza y armonía se unen. O visita nuestra tienda del centro en calle San Francisco 14, dedicada a nuestra colección de ropa. La Siesta, el arte de vivir despacio, con alma y con estilo. La Siesta les ofrece Hablemos de nosotros, los humanos.